Buenas tardes, gusto en saludarte, Nicole, bienvenida. Qué bueno que hoy esté contando con la compañía de una estudiante acá en la unidad curricular Sistemas de Información Gerencial. Hoy vamos a entrar en materia a lo que corresponde el segundo módulo o la segunda unidad. Y esta está referida un poco a lo que tiene que ver con las técnicas y con las metodologías que se utilizan para desarrollar un sistema de información. Tenemos que tener presente algunos aspectos que nos ubican en el contexto del contenido de este módulo. Y el primero de ellos sería como recordar en primera instancia qué es un sistema de información gerencial. Y lo decíamos en el encuentro anterior, un sistema se enfoca en brindar información relevante para gerentes de algunas áreas o de un departamento en específico, con lo cual podrán detectar directrices del rumbo de sus equipos y las acciones para cumplir objetivos. Si nosotros analizamos este concepto, podemos observar que un sistema de información gerencial, sin lugar a dudas, es un sistema de ayuda a la gerencia, que puede ser de diversas, puede contener o estar dirigido a diversas áreas dentro del sistema empresarial. Cuando yo considero la posibilidad de la implementación o la mejora de un sistema de información, tengo que pensar sin duda alguna en lo que el desarrollo de este sistema implica y tengo que también considerar técnicas y metodologías específicas para la puesta en funcionamiento de ese sistema. Tengo que interpretar entonces a qué corresponden las técnicas de desarrollo de información y en ese caso pues vamos a acotar que se trata de un conjunto de procedimientos que se basan en reglas y notaciones específicas en términos de sintaxis, semánticas y gráficos orientadas a la obtención de productos en el desarrollo de un sistema de información. Cuando hablo de técnicas, estoy hablando de procedimientos. Esos procedimientos traen consigo una metodología. Esa metodología pues tiene que ver o tiene estructuras específicas dependiendo del sistema que se va a desarrollar. En este caso vamos a analizar que una metodología de manera general, en este contexto de los sistemas de información, son sistemas completos de técnicas que incluyen procedimientos, paso a paso, productos resultantes, tiene que ver con las funciones, con las herramientas, las normas de calidad para la terminación de un ciclo de vida completo del desarrollo de un sistema en particular. Una metodología para el desarrollo de sistemas de información es un conjunto de actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de información. Recordemos que la metodología, en cualquier área que nosotros la utilicemos, nos habla de sistematización, de pasos que tienen una coherencia lógica, que no son pasos o momentos que se desarrollan o fases que se implementan al azar, sino que tienen una relación lógica de por qué se realiza cada uno de ellos. Y lo vamos a ver en la medida que vayamos determinando qué es lo que contiene toda esta metodología y todas estas técnicas que nos llevan a la elaboración de un sistema de información. Ok. Ajá. Básicamente, dentro de estas metodologías, esto no sucede al azar. La aplicación de una metodología, de una técnica, no se desarrolla al azar. Eso atiende a un objetivo específico. En este caso, es a concretar actividades, a llevar a cabo un proyecto de sistema de información. Unificar en discernimientos en la organización para el desarrollo de ese sistema y suministrar puntos de control y revisión. Fíjense que iniciamos dentro de los objetivos con la idea de implementar, con la idea de desarrollar un sistema, pero también tenemos que pensar que en ese desarrollo es imprescindible
es indefectible el unificar los criterios que nos permitan organizar cómo vamos a desarrollar ese sistema y suministrar los puntos de control y revisión. Estos serían en todo caso los objetivos que yo busco cuando aplico las técnicas y las metodologías para desarrollar un sistema de información. También nos dice quiénes participan en el desarrollo de ese sistema y tenemos que empezar a considerar quién requiere el sistema. Por lo general, un sistema es requerido una vez que se hace un análisis de todo lo que ese sistema puede implicar para la organización. Quienes hacen o quienes toman esas iniciativas, por lo general, son los líderes, son los gerentes, son los directores, son quienes presiden las organizaciones, quienes en su proceso de evaluación o en su proceso de controles advierten la necesidad de un sistema. ¿Quién más está participando en ese desarrollo? Los analistas, que son las personas que nos van a decir cómo compilar esa información que se requiere para desarrollar el sistema. Un diseñador de sistemas, también requerimos de un diseñador de base de datos, además de un programador, y existe una parte fundamental de quienes participan en el desarrollo de un sistema o la implementación de un sistema, y es la parte de quienes lo requieren. ¿Por qué se hace el sistema? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es la necesidad de que ese consumidor final del sistema, pues, se vea como la persona que más requiere el sistema? ¿Por qué? Porque le va a facilitar muchas cosas a ese consumidor del sistema, porque le va a ahorrar tiempo, porque le va a ahorrar recursos, porque le va a suministrar información, porque le va a aligerar el trabajo. Muchísimos factores influyen en ello, pero finalmente el usuario directo es quien, en definitiva, nos dice para qué se requiere el sistema o por qué se requiere el sistema o cómo se requiere el sistema. Dentro de los tipos de metodologías utilizadas encontramos metodologías estructuradas, evolutiva incremental, de prototipos y orientadas a objetos. La parte fundamental que tenemos que tener presente y que incluso va a servir en definitiva para alguna de las actividades, y creo que es la actividad final de la unidad curricular, es esta parte que vamos a ver con respecto a esas actividades que tienen que ver con las metodologías y con las técnicas que se desarrollan para la elaboración e implementación de un sistema de información. Y aquí encontramos la planificación de proyectos, la justificación del proyecto, el control de proyectos, el estudio de factibilidad, análisis, diseño, implantación y actualización. Todo esto se refiere, en definitiva, como a eso que nos permite a nosotros ubicar desde la necesidad del proyecto hasta la implementación y la actualización. Empezamos entonces por aclarar algunos aspectos que nos hablan de cuáles son esas actividades. En ese caso, iniciamos con la planificación. Cuando yo pienso en planificar, yo pienso definitivamente en algo que yo quiero. Y empiezo a reflexionar en ese algo que yo quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero, hasta dónde lo quiero, qué es necesario intervenir para poner en práctica lo que yo quiero. Todo se trata como su palabra lo dice, planificar, ¿sí? Planificar es una actividad y en ella convergen una serie de aspectos que tienen que ver con necesidades, con intereses, con soluciones a problemáticas, ¿sí? En este caso, la planificación del sistema de información proyecta qué se deberá hacer y quién lo va a hacer. Tenemos la necesidad de un sistema o tenemos un problema y necesitamos dar una solución, planificamos
una posible solución que la podemos hallar en un sistema de información. Lo primero que yo debo pensar entonces es qué debe hacer ese sistema y quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, con qué recursos lo voy a hacer, cuánto tiempo me va a llevar la elaboración de ese sistema. Poner en evidencia los obstáculos relevantes a fin de tomar las precauciones necesarias. Proyectarme en el futuro cualquier cantidad de adversidades que yo puedo ubicar en el momento en el momento no, en el transcurso del desarrollo del sistema. Constituye un marco de referencia que permite trabajar eficiente y sin desperdicio de recursos. Tengo que tener presente muchísimos aspectos. La mayoría, sí, vamos a decir que la mayoría, porque no está susceptible de tener errores un sistema, pero la mayoría y en la idea de su desarrollo está implícito el ahorro de tiempo, está implícito la posibilidad de mejorar los procesos que se desarrollan dentro de una organización, es factible incluso la productividad, la competitividad. Entonces, ese proceso de planificación tiene que considerar, en definitiva, muchísimas metodologías para llevar a cabo ese desarrollo y seguir en el sistema, en la intención de la utilización del sistema. Podemos interpretar y tenemos que tener presente que tenemos que planificar también las herramientas para consolidar el sistema. Por ejemplo, el cronograma de actividades, el software de planificación. ¿Estamos claros hasta aquí? Sabemos lo que es planificar entonces, o asumir la idea de que tenemos que proyectar un diseño de un sistema de información. Una justificación, ¿sí? El por qué yo hago este sistema de información. Se establecen las bases para soportar la aprobación, incluye análisis, costos y beneficios. En esta justificación es importante que sepamos la definición correcta de los objetivos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber hacia dónde apuntan todo lo que nosotros queremos lograr y todo lo que nosotros queremos alcanzar a través de ese sistema de información. De allí que debemos considerar las intenciones. ¿Para qué lo quiero? Lo quiero para mejorar un proceso, lo quiero para resolver un problema, lo quiero para aprovechar una oportunidad, lo quiero para brindar una solución. Tenemos que tener claras las intenciones por las cuales se van a desarrollar los sistemas. Establece razones para efectuarlo. Dentro de las razones podemos tener, por ejemplo, la competitividad, la mejora de la productividad. Podemos decir que se trata de mejorar la capacidad, de reducir costos, de hacer reducciones sobre todo de recursos que implican ventajas al momento de producir. Las intenciones y las razones de efectuarlo varían muchísimo, dependiendo de lo que se quiera como organización, como institución, y de las intenciones incluso de los usuarios del sistema. Una de las actividades que están implícitas en el desarrollo de las técnicas y de la metodología para implementar un diseño de sistema de información o un sistema de información, aparecía el control, y que el control por lo general corresponde a los niveles altos de las organizaciones. Cuando hablamos de gerentes, hablamos de líderes, y son ellos los encargados de elaborar y ejecutar planes de acción, de dirigir encuentros para identificar y resolver problemas, procesar y presentar reportes del progreso. El control trae muchísimas ventajas con respecto a lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. De allí que esta es una actividad que debe estar pautada dentro de las actividades metodológicas en la elaboración y en el diseño de un proyecto. Y acotamos en este aspecto también el proyecto bajo control. Es necesario
¿Por qué es necesario tener el proyecto del desarrollo o sí, del desarrollo de los sistemas de información bajo control? Porque esto nos va a permitir el conocimiento sobre lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Posibilita el prepararse para la contingencia, o sea, para lo que no estamos esperando con respecto a la evolución del desarrollo del proyecto. Y existe conocimiento sobre el mismo. Lo que es necesario es ejecutar reuniones para detectar y corregir problemas, delegar eficientemente, calcular el tiempo que realmente hace falta y reconocer los sistemas de fracaso. Fíjense que este control como actividad en el desarrollo de un sistema de información, como control cumple su función que cumpliría en cualquier aspecto que nosotros estemos valorando, en la que estemos valorando el desarrollo de algo, ¿sí? En este caso, pues, el desarrollo de un sistema de información. Y básicamente lo que nos está diciendo esta actividad es que requiere de una supervisión, o sea, de una persona encargada, que ese proceso de control tiene sus ventajas porque nos va a permitir, por ejemplo, reasignar recursos o nos va a permitir calcular eficientemente los recursos, incluso las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. O sea, a veces hacemos cálculos sobre lo que tenemos pautado para la puesta en práctica o para la puesta en desarrollo e implementación de un proyecto, y resulta que incluso hasta esos cálculos que inicialmente fueron planificados, es necesario reducirlos para poderle dar continuidad al sistema. Ok, básicamente eso nos dice el control. Ahora bien, la siguiente actividad es la factibilidad, y allí se establece si es posible o no ofrecer la solución automatizada a los problemas en las situaciones actuales. ¿En dónde nos ubica la factibilidad como actividad metodológica en el desarrollo de un proyecto? En determinar si todo lo que nosotros tenemos previsto, si todo para lo cual se está planificando el proyecto, si cuento con los recursos, si tengo las herramientas, si tengo la capacidad económica de llevarlo a cabo, si todo lo que yo tengo me hace factible o no el desarrollo del proyecto. Básicamente eso es lo que nos dice la factibilidad. Dice, establece si es posible o no ofrecer soluciones automatizadas a los problemas y situaciones actuales. O sea, si lo que yo estoy desarrollando con ese sistema de información realmente cubre las expectativas para lo cual está siendo diseñado, si realmente cubre las necesidades que tienen los usuarios con respecto al sistema. Representa el primer paso a cumplirse dentro del ciclo de desarrollo, ofrece información amplia acerca de las unidades a quién se le va a desarrollar el sistema de información, si existe o no existe la tecnología necesaria para esta implementación, si es factible, y aquí entra en observación un aspecto que es fundamental y que obedece y compete mucho a la parte humana, a los usuarios, a los trabajadores. Muchas veces una de las cosas que más desestabiliza a la persona son los cambios. Y los sistemas de información traen consigo cambios dentro de las organizaciones, porque empezando que tenemos que adaptarnos a lo que trae el sistema, tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que aceptar lo que muchos de esos sistemas arrojan. Y el ser humano en su naturaleza lo que busca es estar como en estados de confort. Y cuando entran los sistemas de información dentro de las organizaciones, generan que tengamos que salir de pronto de esos estados de confort y tenemos que de pronto actualizarnos, tenemos que aprender a manejar los sistemas, tenemos que aceptar, ¿sí?, los cambios que trae consigo, y eso genera resistencia.
De eso se trata mucho de los aspectos que tienen que ver con las mejoras, con las actualizaciones, con las capacitaciones que requieren el personal dentro de las organizaciones. Ok, hablamos de que trae consigo beneficios tangibles y que trae beneficios intangibles. Por ejemplo, la factibilidad de que el sistema mejore la productividad o de que nos lleve al uso de los activos o que nos permita mejorar el control dentro de la parte tangible. Y dentro de lo intangible conseguimos la optimización de procedimientos, el clima laboral, la imagen empresarial y la precisión de las operaciones. Lo tangible, lo que percibimos, lo que observamos y está a simple vista, lo podemos palpar. Lo intangible, lo que está implícito en lo que trae el sistema consigo. Por ejemplo, la competitividad es algo que nosotros o que la mayoría de las organizaciones busca, pero que no la podemos tocar, pero sabemos que es un efecto que proviene de muchos de los procesos y de los métodos y las actividades que se desarrollan en los contextos. También hablamos de la factibilidad de costos, cuánto lleva o cuánto trae consigo en costos la construcción de un sistema, cuántos beneficios tengo que hacer efectivo para que el sistema cumpla con su cometido, cuántos sueldos tengo que implementar, cuál es el adiestramiento que tengo que hacer o cuánto tengo que invertir en ese adiestramiento de las personas para que puedan finalmente utilizar el sistema de información. Todo eso nos genera costos. También hablamos de operaciones de sistemas, el software, el hardware, todo eso implica factibilidad. Pasamos entonces al análisis, que sería otro de los aspectos o de las actividades que involucran la puesta en marcha de un sistema de información. Y acá, para resumir un poco lo que trae consigo el análisis, pues es como reflexionar, como detenernos en todo lo que nosotros venimos hablando, ¿sí? En lo que implica la planificación, en lo que implica el control, en lo que tengo que implementar para que el proceso sea factible. Precisamente esta actividad es de reflexión sobre todo ello, porque nos dice si, por ejemplo, si podemos cumplir el estudio o si la factibilidad del sistema cumple con todo su cometido. Aquí yo analizo permanentemente cada uno de los procesos que yo estoy implementando en el momento de desarrollar un sistema de información. Se describen cómo se describe el proceso, cómo se interpreta cada proceso, qué herramientas utilizo. Me habla del diagrama de flujo de datos, pero también me habla del diagrama de flujo de procesos. Todos estos son aspectos que yo tengo que analizar permanentemente para saber que el sistema esté cumpliendo con todos los requerimientos para lo cual se está implementando o para lo cual se está diseñando. También incluso hasta me habla de ese proceso que tiene que aportarme el diccionario de datos, ¿sí? o la manera como se da a conocer cada parte dentro del propio sistema. Se habla de análisis preliminar, que es para el éxito del desarrollo. Es esencial la comprensión total de los requisitos. Si no tenemos esa comprensión, difícilmente lo vamos a poder desarrollar a plenitud. También nos dice que no importa lo bien diseñado o lo codificado de que esté un programa, si no se le ha analizado correctamente, es susceptible de que no cumpla primero con su cometido o que de pronto no llene las expectativas de los usuarios. El análisis de manera general nos habla de la definición de objetivos específicos del sistema, nos habla de la identificación de los usuarios, eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener presente. ¿A quién va dirigido el sistema de información y quién lo va a usar realmente? ¿Sí? Que estaríamos hablando del usuario final, la identificación de los procedimientos
propuestos, la elaboración del sistema actual, esto en comparación con el sistema que se está creando. Recordemos que en los sistemas de información no es que las empresas no los tienen y están implementando apenas un sistema de información. No, muchas empresas tienen ya sistemas de información. ¿Hacia dónde apunta el diseño? Hacia la mejora, hacia la actualización de los sistemas de información, hacia el valor que se le puede dar a lo que haya actual y lo que se requiere para mejorar. Muchos de los sistemas de información, la gente dice, no, porque es que hay que actualizarlos. Sí, en esta parte de las tecnologías, todo se trata de actualización y pareciera que en muchos momentos, si no estamos actualizados, nos quedamos como quien dice atrás en comparación de lo que viene emergiendo en el momento y que puede hacer la diferencia con respecto a la competitividad que podemos tener con respecto a otras organizaciones. Pero también tenemos que ser conscientes de que hay sistemas de información que pese a no estar por completo en el año en curso, no quiere decir que no cumplan su cometido. De pronto para lo que se requiere es una tarea que con lo que tenemos es suficiente. Entonces, tenemos que analizar todo lo que tiene que ver con las necesidades de cambiarlo, de mejorarlo o sencillamente también de dejarlos que cumplan la función para lo cual están allí en ese momento. El análisis también nos muestra los beneficios potenciales del sistema propuesto, pero también nos muestra, en el caso de que tengamos los anteriores, los potenciales que tiene el sistema anterior. ¿Sí? Nos muestra la elaboración de la planificación y nos muestra el diccionario de datos, que era lo que veníamos hablando, porque necesitamos conocer a ciencia cierta cómo se define cada uno de los datos que están siendo utilizados para alimentar el sistema. Ok, con respecto al diseño. ¿Qué nos dice el diseño? El diseño nos dice que consiste en delinear el marco total para aplicar el sistema de información. Genera soluciones y requerimientos planteados. Define cómo lo va a hacer el nuevo cómo lo va a hacer el nuevo sistema. O sea, cómo va a hacer las actividades del nuevo sistema. Nos habla de las herramientas y nos habla de la base de datos. El diseño de las salidas nos habla de que deben satisfacer los objetivos planteados. Y cuando hablamos de objetivos planteados, recordemos que cuando hablábamos de las metodologías y hablábamos de la planificación, allí también hablamos de lo que tenía que ver con esos objetivos que pretenden los sistemas. Y en esa planificación nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cómo se debe adaptar el sistema? Se debe de proveer cantidades adecuadas de información, se debe proporcionar el método apropiado para la salida, reportes impresos en pantallas, archivos y en discos, y la salida debe ser oportuna y disponible. Básicamente el diseño nos dice cómo va a funcionar ese sistema y qué es lo que yo estoy requiriendo para la construcción del mismo. Yo allí incluyo toda la información que el sistema requiere para que éste lo procese y pueda circular la información tal como la requerimos, pues. La programación y la codificación consiste en traducir el diseño en instrucciones que la computadora pueda interpretar. ¿Sí? Si en el diseño nosotros aportamos toda la información, en la programación esa información es traducida y puesta en marcha de manera tal que el sistema mismo la pueda interpretar. Es la generación de un código fuente y código objeto de aplicación de acuerdo con los resultados obtenidos en el diseño. Actividades a cumplir, codificación, compilación y depuración. Esto se trata de información, de la información, de corregir los errores, de valorar cómo está en sí el programa que va a estar dentro
de ese sistema de información y que nos va a permitir el procesamiento de la misma. La implantación y el mantenimiento. La implantación incluye todas las actividades para poner un sistema de producción, para ponerlo en marcha, obviamente. Entregar al usuario las actividades, las pruebas, la conversión, la instalación del sistema, el adiestramiento, la documentación y la entrega al usuario. O sea, es ya el sistema elaborado y entregado a quien lo requiere para que lo ponga en marcha. Eso involucra estas actividades que están allí, de prueba, de conversión, de instalación como tal y del adiestramiento. Ok, y el mantenimiento, como su palabra lo indica, pues entonces nos habla, ya es de de ese proceso de valoración constante que tiene que tener el sistema a fin de que podamos detectar posibles errores del sistema. ¿Sí? Entonces, en ese caso, hablamos de un mantenimiento correctivo, hablamos de mantenimiento perfectivo, adaptativo y preventivo. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? El correctivo que me elimina los errores. El perfectivo añade nuevas funciones. Es decir, si yo requiero algo que no tiene el sistema, durante el mantenimiento o en el mantenimiento que se le haga al mismo, perfectamente podemos solicitar que se añadan algunas funciones que son necesarias para completar el objetivo que se requiere con el sistema. Hablamos del adaptativo que modifica acciones que eso es susceptible de que suceda. También es posible que las acciones que se estén ejecutando pues requieran ser adaptadas de otra manera para que cumplan su cometido. Y el preventivo, como su palabra lo dice, para prevenir errores. ¿Preguntas hasta aquí, Nicole? No. Chévere. Ok, importancia del mantenimiento. Si no hay apoyo continuo, el sistema puede dejar de funcionar. Y eso le pasa a todo sistema. Donde no hay mantenimiento, la posibilidad única y evidente es que en el momento en el que falle, de pronto no estemos preparados para poder a ver, no vamos a decir que sortear, pero sí enfrentar el problema que se nos pueda presentar. ¿Sí? Un soporte continuo permite a los usuarios el uso adecuado del sistema y permite realizar ajustes necesarios para que aun cuando el ambiente cambie, se pueda hacer uso eficiente de los recursos del sistema. Claro, lo que es y para qué es el mantenimiento. Ok. Sistemas de información hay muchos, ¿sí? En el caso de nuestra unidad curricular, pues hablamos de sistemas de información gerencial, pero también existen sistemas de gestión de relaciones con clientes, hay sistemas de informaciones administrativos, de procesamientos de transacciones, de información, de control, de ventas, de planificación de recursos empresariales, de apoyo de ejecutivos, de toma de decisiones, de soporte de decisiones. Hay sistemas expertos de soporte de toma de decisiones, hay sistemas de administración de la cadena de suministros, sistemas de información contable, sistemas de información estratégico. Todos, en su totalidad, requieren para su desarrollo de muchas de las actividades que nosotros hablamos a nivel metodológico y a nivel de técnicas que permiten su elaboración. En líneas generales, los sistemas de información, por ejemplo, si estuviésemos hablando de sistemas de información gerencial, sabemos que son los sistemas que nos aportan toda aquella información que nosotros compilamos que es necesaria para efectuar todo lo que tiene que ver con el trabajo a nivel gerencial. Si hablamos de sistemas de gestión de las relaciones con los clientes, pues ella nos ubica más en ese contexto de lo que nos puede aportar un sistema con respecto a las necesidades que pueden surgir y que son necesarias para la atención al cliente.
Cuando hablamos de los sistemas administrativos, pues básicamente nos habla, como su palabra lo dice, de la parte administrativa y tiene que ver mucho con los procesos que se desarrollan dentro de la administración. El procesamiento de transacciones, por ejemplo, como compras, ventas, ¿sí? Los de control que nos permiten, por ejemplo, saber sobre las salidas, sobre las entradas de recursos dentro de la organización, la de las tomas de decisiones que tienen que ver con toda esa información que se genera a propósito de que los niveles gerenciales puedan tomar decisiones sobre la información que aportan los mismos sistemas. Con lo respecto a la parte contable, que toca todo lo que tiene que ver con la parte, como su palabra lo dice, que se refiere a la contabilidad, a los estados de ganancias y pérdidas, a la información que permite tomar decisiones, a los soportes de ventas, de compras dentro de la misma organización. Todos estos sistemas contables ayudan a llevar esos libros de ventas, de compras, que nos permiten analizar. Y de información estratégica, como su palabra bien lo dice, pues aquello que nos permite estratégicamente reconocer qué es lo que de pronto nos puede brindar una oportunidad dentro de la organización o nos puede dar las herramientas para minimizar alguna situación, problema, o sencillamente nos puede hablar del uso adecuado dentro de la misma organización de los recursos y tiene que ver, por ejemplo, con las debilidades que podamos tener internamente, pero también con las fortalezas que podamos tener a nivel interno y que pueden ser aprovechadas. Bien, con esta información que hemos compartido el día de hoy, pues hay un núcleo importante de información que podemos utilizar para la elaboración de las actividades siguientes. No me quiero despedir sin antes recordarles que cualquier duda lo pueden hacer a través de la plataforma. Apenas tenga yo la solicitud, el requerimiento de información por parte de ustedes o la inquietud o la duda, pues yo a la brevedad posible les doy respuesta a lo que ustedes soliciten a través de la plataforma. Me permito recordarles también que las actividades todas de manera indefectible tienen que ser subidas a la plataforma porque es el único medio que nosotros tenemos para comprobar que el participante sí está cumpliendo con los requerimientos que solicita la unidad curricular y por ende la participación de ustedes. Bien, me despido hasta una próxima oportunidad, deseándoles éxito en la elaboración y la feliz culminación de esta unidad curricular. Hasta el próximo encuentro.